¿Se puede volver a casa cuando uno fue quien la destruyó? Bienvenidos a Confesiones de Doña Isabel. Hoy les traigo una historia que no habla de errores pequeños, sino de decisiones que cambian generaciones enteras. Mateo se hizo esa pregunta la mañana en que volvió al pueblo después de 12 años. El autobús se detuvo frente a la vieja estación, donde el techo de lámina oxidada aún goteaba cuando llovía. Nada había cambiado, salvo él. Traje oscuro, zapatos caros, un reloj que brillaba demasiado para ese lugar. En el reflejo del vidrio vio al hombre que había construido lejos, muy lejos de allí. Pero debajo del traje seguía latiendo el muchacho que se marchó sin despedirse. Se fue a los 22. Se fue la noche en que su padre lo llamó cobarde. Se fue cuando decidió vender, sin permiso, una pequeña parte del terreno familiar para pagar sus estudios en la capital. «No volverás a pisar esta casa», le dijo don Ernesto aquella vez. Y Mateo, orgulloso, cumplió. Durante años prosperó. Se convirtió en abogado corporativo, defendió empresas grandes, negoció contratos millonarios. Aprendió a hablar con seguridad, a no mirar atrás. Pero cada diciembre, cuando escuchaba villancicos en oficinas iluminadas con luces frías, pensaba en la cocina de su madre, en el olor a café tostado y pan recién hecho. El contraste lo perseguía. La casa familiar seguía en pie al final de la calle de tierra. Las paredes estaban descascaradas, el portón colgaba de una bisagra torcida. El jardín, antes cuidado con esmero por su madre, era ahora un campo seco de hierbas altas. Mateo empujó el portón. Crujió. Ese sonido le recordó algo más que madera vieja, le recordó su ausencia. Su madre abrió la puerta antes de que él tocara. Más encorvada, el cabello completamente blanco, pero con la misma mirada firme. «Llegaste», dijo ella. No era un reproche. Tampoco un abrazo. «Sí, mamá». Silencio. Dentro, el comedor parecía más pequeño. La mesa seguía allí, pero una de las sillas estaba vacía. Permanecía apartada, como si aún esperara a alguien. «¿Y papá?», preguntó Mateo, aunque ya intuía la respuesta. «En el hospital». Las palabras no tuvieron dramatismo. Solo peso. Don Ernesto había sufrido un derrame hacía 3 meses. La mitad de su cuerpo no respondía. No hablaba con claridad. Apenas reconocía a quienes entraban a la habitación. Mateo sintió un nudo que no supo nombrar. «No sabías, ¿verdad?», añadió su madre. Negó con la cabeza. No lo habían llamado. Y él tampoco llamó nunca. Esa noche casi no durmió. El techo de su antigua habitación tenía manchas de humedad que no recordaba. En la mesita aún estaba la medalla que ganó en el torneo escolar, aquella que su padre sostuvo orgulloso antes de que todo se quebrara. A la mañana siguiente fue al hospital. El edificio gris, descuidado, contrastaba con las clínicas privadas donde él acostumbraba cerrar acuerdos legales. Aquí no había mármol brillante ni recepcionistas sonrientes. Solo pasillos con pintura desgastada y olor a desinfectante. Entró en la habitación 14. Don Ernesto estaba más delgado. La piel tensa sobre los huesos. Los ojos abiertos, pero apagados. Mateo se acercó. «Papá». El hombre giró levemente el rostro. Lo observó unos segundos. No sonrió. «¿Viniste?», murmuró con dificultad. Una sola palabra bastó para que el pasado volviera entero. «Sí». Silencio otra vez. Siempre el silencio. «No necesitábamos tu dinero», dijo el padre, esforzándose. «Necesitábamos que te quedaras». La frase cayó como sentencia. Mateo no respondió. No había argumento que sirviera. En los días siguientes comenzó a notar detalles que nadie le había contado. El terreno que él vendió años atrás no fue el único. Las deudas crecieron después de su partida. Su madre hipotecó parte de la casa para cubrir tratamientos médicos y préstamos mal negociados. El orgullo de don Ernesto le impidió pedir ayuda. Pero había algo más.
Una tarde, revisando documentos antiguos en el despacho improvisado del hospital, encontró un contrato reciente. El banco había iniciado proceso de embargo. La casa sería subastada en 2 semanas. ¿Por qué no me dijeron?, preguntó esa noche. Su madre lo miró largo rato. Porque no queríamos que volvieras por obligación. Las palabras dolieron más que cualquier reproche. Y entonces apareció Clara. No la reconoció al principio. La niña de trenzas que jugaba en el patio era ahora una mujer de 27 años, mirada decidida. «Soy tu hermana», dijo sin rodeos. Mateo la miró confundido. Su padre tuvo una relación breve durante una crisis matrimonial muchos años atrás. Clara fue el resultado. Don Ernesto la reconoció y ayudó en secreto, pero nunca lo contó por miedo a destruir lo poco que quedaba del matrimonio. Mateo sintió que el suelo se movía. ¿Mamá lo sabe? Desde hace tiempo, respondió Clara. Lo supo y decidió quedarse. El orgullo del que él siempre culpó a su padre había sido, en realidad, una cadena de silencios compartidos. Clara vivía en una casa aún más humilde a las afueras. Trabajaba turnos dobles para pagar la universidad nocturna. También ayudaba con los gastos médicos de don Ernesto. No vine a reclamar nada, aclaró ella. Solo a cumplir. Mateo entendió algo incómodo. Mientras él construía éxito lejos, otros habían sostenido lo que él dejó caer. El día que recibió la notificación final del embargo, tomó una decisión. No hizo llamadas presuntuosas. No envió cheques impersonales. Fue al banco personalmente. Negoció la deuda completa, asumió los intereses, reestructuró el crédito con su propio patrimonio como garantía. Vendió su apartamento en la capital. Canceló contratos que lo ataban a un ascenso inminente. Renunció. No fue heroico. Fue práctico. Luego se presentó ante su madre. La casa no se pierde, dijo simplemente. Ella asintió, pero no sonrió. Aún no. Durante semanas organizó citas médicas, gestionó terapias, trasladó a su padre a un centro especializado mejor equipado. No delegó. Estuvo presente. Aprendió a cambiar vendajes, a interpretar silencios, a soportar miradas duras. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a dar pequeños pasos apoyado en un andador, don Ernesto lo miró fijamente. No quería que te fueras con rabia, susurró. Mateo sostuvo el andador con firmeza. Yo tampoco quería irme así. No hubo abrazo. Solo un gesto leve de asentimiento. Pero fue suficiente. El verdadero giro llegó días después. El médico explicó que la recuperación dependía menos de tratamientos costosos y más de constancia familiar. Estímulo diario. Presencia. Mateo comprendió entonces que el dinero había sido solo la parte fácil. La parte difícil era quedarse. Decidió establecer su despacho en el pueblo. Aceptó casos pequeños, asesoró a agricultores locales, ayudó a vecinos con trámites que antes ignoraba. Su reloj caro dejó de brillar tanto bajo el sol de la plaza. Clara comenzó a visitarlos más seguido. Las conversaciones fueron torpes al principio. Luego sinceras. Una noche, sentados los 4 en el comedor, con la silla vacía finalmente ocupada por Clara, su madre sirvió café. La mesa ya no parecía tan pequeña. Don Ernesto, con voz aún frágil, dijo: La familia no es perfecta. Es persistente. Mateo entendió que la redención no se trata de borrar el pasado, sino de asumirlo sin huir. Había salido del pueblo buscando éxito. Regresó buscando responsabilidad. Descubrió que ninguna carrera sustituye una conversación pendiente. Que el orgullo puede disfrazarse de independencia. Que el perdón no siempre se pronuncia, a veces se practica. Y aquella pregunta inicial dejó de pesar tanto. ¿Se puede volver a casa cuando uno fue quien la destruyó? Sí. Pero no con promesas. Con acciones. En Confesiones de Doña Isabel creemos que cada decisión deja una huella. Algunas nos alejan. Otras nos obligan a regresar. ¿Y tú?
Si tuvieras la oportunidad de reparar un error del pasado, ¿tendrías el valor de quedarte y enfrentarlo? Te leo en los comentarios. En Confesiones de Doña Isabel creemos que cada decisión deja una huella. Algunas nos alejan. Otras nos obligan a regresar. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de reparar un error del pasado, ¿tendrías el valor de quedarte y enfrentarlo? Te leo en los comentarios.